llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, comisión. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio, como siempre, llevar el mensaje de la palabra del Señor para que la palabra sea el rema en su corazón, para que por medio de ella nuestras vidas sean fortalecidas, consoladas y que tengamos esperanza porque confiamos en aquel Dios maravilloso que se nos ha revelado. La escritura que tenemos a nuestro alcance es una escritura que no tiene que quedar solamente un conocimiento puramente humano, sino que esta palabra que es viva, eficaz, que es espíritu, que es verdad, esa palabra tiene el poder para transformar nuestras vidas y llegar a discernir que en los tiempos que podamos estar viviendo, esta palabra nos ayudará, porque Cristo es la palabra, el verbo que se hizo carne, Cristo en nosotros, nos dará las capacidades para salir adelante por cuanto hemos confiado en Él de todo corazón. Cuando digo en Él, confiamos en Dios porque Dios se revela como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo, ese misterio de la triunidad. Amén. Vamos a orar para que la palabra quede grabada en nuestros corazones y que por esta palabra seamos sustentados en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Oramos. Padre, en el nombre bendito de Cristo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que en diferentes lugares, Señor, están recibiendo tu palabra de vida, tu palabra de bendición para poder ser fortalecidos, consolados, para tener esperanza, porque hemos confiado en ti. Gracias, mi Dios, por la palabra que va a enriquecer nuestra vida interior. A ti sea la honra y la gloria en el nombre bendito de Cristo, lo declaramos, Señor. Amén y amén. El tema de hoy se llama Aprendiendo a confiar en Dios de todo corazón. Hablaba o decía antes de orar que se nos ha revelado Dios, se nos ha revelado el misterio de la Trinidad, de cómo se manifiesta el Padre, cómo se manifiesta el Hijo, cómo se manifiesta el Espíritu Santo. No son tres dioses, es un mismo Dios en dimensiones diferentes, como Padre, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Para ello no tenemos que depender de nuestras capacidades, sino del Espíritu Santo para que nos ayude a entender y comprender, para que la riqueza que está escrita en el Antiguo Testamento sea un rema en nuestro corazón y la riqueza del nuevo, del Antiguo y del Nuevo nos enriquezcan con los tesoros de la sabiduría que están escondidos en el Padre y en el Hijo por obra del Espíritu Santo. Amén. Voy a empezar a compartir, es un tema que lo quiero sintetizar bajo la guianza del Espíritu Santo para que quede claro en su corazón, para que aprendamos a confiar en Dios con todo corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. En el libro de Proverbios, capítulo 3, o Proverbios 3, verso número 5, utilizando la versión internacional, dice de la siguiente manera: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Esta palabra nos demanda a nosotros separar nuestro intelecto, nuestra inteligencia, porque la Escritura nos habla de que nosotros podemos alcanzar sabiduría e inteligencia, pero espiritual. Pero eso se logra cuando nuestro intelecto se rinde delante del Señor, porque no estamos siendo doctos en nuestras capacidades humanas, sino estamos permitiendo ser, que seamos dóciles para que el Espíritu Santo nos revele, nos ayude, nos forme conforme al plan de Dios. Entonces, vamos a ver que la palabra nos demanda que nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, nosotros que hemos sido justificados, nosotros que tenemos paz para con Dios por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, debemos de confiar en Dios de todo corazón y no en nuestra propia inteligencia, no conforme a nuestra manera de pensar, sino conforme
a, a la revelación del Espíritu. Amén. Entonces, es importante ver el hombre desde el Edén y llegando hasta nuestros días, el hombre ha tenido problemas porque pecó. Porque la restauración de la creación en el Edén era un hombre que iba a depender totalmente del Señor, que iba a confiar en el Señor. Pero cuando el primer hombre, Adán y Eva, fueron, se apoyaron en su propia capacidad, porque el Señor no les quitó su capacidad. Ellos fueron sabios, inteligentes en su propia opinión y decidieron hacer lo que tenían prohibido. Y cuando hicieron lo que tenían prohibido, porque la serpiente, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, no los obligó, sino en una manera persuasiva, astuta, el enemigo los engañó y cayeron. Cayó Eva, cayó la primera mujer, y la mujer hizo caer al hombre, y por eso desde ese momento las dimensiones de la vida del hombre caído han sido problemas, tribulaciones, aflicciones, adversidades. Y entonces, ¿por qué razón un justo, veíamos ayer que un justo va a tener aflicciones, va a tener adversidades, va a tener tribulaciones? No por desobediente, sino por obediencia al Señor. Dios va a permitir muchas cosas en nuestras vidas y esto es parte de los misterios porque no entendemos por qué nos van a suceder esas circunstancias. Es que nuestra alma tiene que ser tratada. Nuestra alma, nuestro corazón tiene que ser tratado. Vuelvo a recordar lo que hemos enseñado siempre. Nuestra vida está dividida o compuesta por el espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros estábamos fuera de Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, nosotros estábamos en el mundo atrapados por los deleites de nuestra carne, los deleites del mundo, entonces nuestra vida espiritual estaba en muerte. Pero cuando un hálito de vida llegó, cuando reconocimos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros empezamos a ser restaurados en nuestra comunión con el Señor y entonces nuestro espíritu aprende ya a depender de Dios, aprende a depender de lo que Cristo nos enseñó, aprende a entender a la instrucción del Espíritu Santo, pero todo tiene un manual y ese manual es la Biblia. Amén. Entonces empezamos a ser conducidos por el Espíritu Santo para aprender a ser discípulos de Cristo. Pero en medio de todo esto, en el misterio de la voluntad de Dios, Dios permite que vengan pruebas. Pero ¿qué hay de aquellos que por desobediencia a lo que el Señor dice, están sufriendo consecuencias? Definitivamente van a tener contratiempos, porque el hombre quiere ser inteligente a su propia manera, se quiere apoyar en su propia opinión. Y entonces las pruebas nos ayudarán a entender y comprender que debemos de poner nuestra confianza en el Señor con todo nuestro corazón. Amén. Pero en Dios que me haya explicado, Dios nos está tratando y entonces el hombre cuando tiene pruebas, tribulaciones, tiene que poner su confianza en Dios. Aquellos que están sin Cristo, que puedan reconocer que esa tribulación les puede permitir reconocer a Cristo. Y si estamos en Cristo y alguien ha pecado, que esta tribulación a consecuencia del pecado puede tener la oportunidad de reconciliarse con el Señor, porque dice la palabra que Él es justo, que perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, ya cuando estamos en Él. Y si como justos estamos padeciendo, somos bienaventurados porque la palabra nos enseña que los justos son bienaventurados porque son partícipes de los sufrimientos de Cristo. Amén. Entonces, ya habiendo explicado esto, es bien importante para poner toda nuestra confianza en el Señor de todo corazón y no apoyarnos en nuestra propia inteligencia. Tenemos que aprender a tener comunión con la Escritura para que por medio del testimonio del Espíritu la letra que usted ve en su Biblia se convierta o la pueda digerir como palabra viva, como palabra espiritual.
y entonces tendremos revelación de todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por eso es importante la comunión con la Escritura. Puede levantar su mano conmigo y decir: el Espíritu da testimonio a mi espíritu la importancia de tener comunión con toda la Escritura. Amén. Porque la Escritura nos va a dar vida, y esa vida nos va a permitir tener toda la confianza en Dios con todo nuestro corazón, y no nos vamos a apoyar en nuestra propia inteligencia. El conflicto que tiene el hombre cuando está como cristiano, como discípulo, es que quiere ser sabio en su propia opinión, quiere ser inteligente, quiere aplicar los versos a su antojo, con su propia sabiduría. Y entonces, mis queridos hermanos, su servidor como pastor, me he topado con una experiencia de muchos años, de que muchos a veces no entienden los consejos que el Señor pone en nuestra boca conforme a la Escritura. Y hemos hablado con la pastora. Uno de los contratiempos que tiene mucha gente es que pide consejo y a veces quiere hacer lo que ya está pensando, pero el consejo de Dios dice todo lo contrario. Y cuando dice todo lo contrario, se molesta y dice: no, yo lo voy a hacer. Y entonces el hombre sigue siendo apoyado en su propia inteligencia. Confiemos en el Señor de todo corazón y no en nuestra propia inteligencia. Amén. Tenemos que renunciar a lo que yo pienso. Tengo que renunciar a lo que dice la carne del vecino, del familiar. Tengo que depender totalmente de el Señor en quien estoy confiando. Entonces la Escritura es vital. Por eso, en esa misma porción de Proverbios 3 que estamos leyendo, ya leímos verso 5, vamos a leer del verso 1 y 2. Siempre voy a utilizar la versión internacional. Dice la palabra: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Y entonces es bien importante, la palabra nos enseña que nosotros como hijos de Dios, mire, el problema es que muchas veces literalmente sabemos que el libro de Proverbios lo escribió Salomón. Y entonces, si lo vemos literalmente, alguien dirá: entonces Salomón se lo escribió a su hijo. No, ciertamente Salomón lo escribió, pero fue obra del Espíritu Santo. Y los libros que estamos teniendo a nuestro alcance, esos 66 libros, son inspiración de Dios, inspiración de Dios para enseñarnos. Y entonces yo no soy hijo de Salomón, yo soy hijo de Dios. Y entonces esta palabra me está hablando y me está diciendo: hijo mío, yo declaro que en ese momento que yo escudriño bajo la guianza del Espíritu Santo, es mi Padre, mi Dios, en quien estoy aprendiendo a confiar día a día, me está hablando y me dice que no me olvide de sus enseñanzas. No enseñanzas de hombre, sino la enseñanza directamente del Dios que se nos revela. No enseñanza de hombres. Y entonces viene algo maravilloso. Dice: no olvides mi enseñanza, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Y me detengo en este verso número 1, porque tenemos que confiar en Dios de todo corazón. ¿Cómo vamos a aprender a confiar? Es que en la enseñanza que Él mismo provee y que me exhorta que no la olvide, se me revela más y más, y entonces yo voy a confiar en Dios, en mi Padre, que lo conozco. Y entonces mi vida no va a depender de mis capacidades, sino va a depender del Dios que me está diciendo que no me olvide de sus enseñanzas. El Dios que quiere hacer algo en mi vida, en su casa. Es vital, importante. Hay un conflicto en nuestro ser interior, pero ese conflicto en su ser interior se vence por el poder del Espíritu Santo, porque no va a ser su voluntad, sino la voluntad del Dios que le ama. Amén, aleluya. Entonces dice: ¿en dónde tiene que guardar usted la palabra? En su corazón.
Entonces, no en su mente, porque en su mente va a ser un conflicto. Nuestra mente tiene que ser renovada. La mente de nosotros está llamada a ser como la mente de Cristo. Amén. Y entonces la palabra revelada estará en el corazón, estará en su sentimiento, en sus sentidos. Y cambiará totalmente, porque tiene este testimonio del espíritu a su espíritu. No podemos llevar esta verdad a nuestro corazón si no dependemos del Espíritu Santo. Escrito está, dice la palabra, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Y si hay ese testimonio a nuestro espíritu, entonces nuestra mente y nuestro corazón tendrán las enseñanzas. Amén, ¿me estoy explicando? Tendrán las enseñanzas del Señor. Yo dije mis enseñanzas, ¿verdad? No, las enseñanzas del Señor. Amén. Entonces, ahora, ¿qué produce esto? Dice, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Pero eso es bien importante. No vamos a vivir o vamos a pedir largura de días para vivir apoyados en nuestra propia inteligencia. No vamos a vivir muchos años para hacer lo que nos deleita la carne. No, si vamos a vivir es para seguir sirviendo al Señor con mayor ahínco. Ninguno de nosotros tiene derecho a jubilarse. Ninguno de nosotros tiene derecho a decir, no, ya serví mucho al Señor. Al contrario, debemos de creer que estamos llamados a tener buena vejez y a fructificar en esa vejez para servirle al Señor. Y entonces decía Pablo, y voy a parafrasear esa experiencia de Pablo, decía, bueno, yo ya deseo partir con el Señor, que me conviene, me es favorable, es más lindo partir para allá con el Señor, pero por causa de ustedes me es necesario mejor quedarme, ¿verdad? Entonces a veces mucha gente se queda porque dice, no Señor, por favor dame vida, porque y entonces muchas veces son cortados para que Dios siga haciendo su obra. Le doy el ejemplo con mi papá. Mi papá aceptó al Señor, fue ministrado por el Señor 24 horas y el otro día partió. Y cuando lo que él estaba pasando no era una enfermedad de muerte, estaba, por lo que entró al hospital allá en Quetzaltenango, entró por una operación que no tenía nada que ver con su salud. Pero ¿qué sucedió? Clínicamente, a las 2:30 de la mañana, su corazón paró. Y entonces, claro, me llaman y me impresiona la noticia, pero en ese momento del dolor de la pérdida de mi padre, le di gracias a Dios, porque ese tiempo de convivencia que yo tuve antes de dejarlo en el hospital, porque teóricamente mi padre salía al día siguiente, y mi padre reconoció a Cristo Jesús. Oré yo por él, le ministré la palabra de una manera especial. Ese día me recuerdo, llegaron hermanos de la iglesia, de los suegros de mi hermano Rigo, a quien saludo y bendigo, mi amado hermano. Los miembros de la iglesia de sus suegros llegaron a hablarle. Y me recuerdo que mi padre le dijo, pasen adelante hermanos, aquí está mi hijo que también es hermano. Y entonces él estaba con una alegría, con gozo, porque se le estaba hablando de la salvación. Y sin saber que ya no lo íbamos a ver, pero la alegría que me produjo, que había recibido a Cristo. ¿Le reclamé a Dios? No le reclamé a Dios, sino le di gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ese tiempo, de esas horas, Él se santificó. Amén. Bueno, espero en Dios que usted pueda estar entendiendo y comprendiendo. Si vamos a tener prolongación de muchos años y vamos a tener prosperidad, ¿para qué? Para nuestros propios deleites, de acuerdo a nuestra inteligencia, o para servirle al Señor.
¿Por qué? Porque Dios, si vamos a tener prolongación de vida de muchos años y tener prosperidad, es para servirle al Señor y tiempo para hacer tesoros en el cielo. No hay que ser egoístas, entendamos la voluntad del Señor. Amén. Entonces Dios nos está preparando de una manera especial y extraordinaria para que nuestras vidas verdaderamente confíen en el Señor en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de conflicto, y no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia, sino conozcamos al Dios que nos ha amado, el Dios que nos ha salvado, el Dios que tiene el control, el Dios que nos dice en esta hora: ten ánimo, no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Amén. Es importante. Entonces no olvidemos las enseñanzas del Señor, sean guardadas. En el libro del profeta Jeremías hay una verdad preciosa, y esto es bien importante para nosotros que somos el nuevo Israel, porque de dos pueblos hizo uno, botando la pared que nos separaba, judíos y gentiles. Ahora somos uno en Cristo, somos el nuevo Israel, la iglesia. Y si algún judío o alguien que judaiza, no le va a gustar lo que le voy a decir, pero somos el nuevo Israel. Amén. Jeremías 31:33. Ahora resulta que varios son judíos aquí, ¿verdad? Pero de acuerdo a la ley, de acuerdo a la regla del hombre, de acuerdo al mandamiento de hombre. En cambio nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Amén. Y la escritura nos lo confirma de una manera preciosa. Jeremías 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, entonces, como uno se topa con gente legalista, gente que lee tal como dice la Biblia, me va a decir alguien: perdone, usted está en un error, porque esta palabra es para la casa de Israel. Pero hoy es el tiempo que el nuevo Israel, la iglesia, le dice al Señor: este es el pacto que haré, el pacto que se selló con la sangre del Cordero. Ese nuevo pacto es para usted y para mí, que estamos en Cristo. Y dice la palabra que daré mi ley en su mente y la escribí en su corazón. Y el Señor, en una manera magistral, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, cuando vienen situaciones, ¿estaremos cumpliendo ese mandamiento? ¿Estará en nuestro corazón? ¿O todavía hay gente cristiana resentida, gente cristiana contenciosa, gente cristiana envidiosa, egoísta? Oh, no, Dios no quiere eso. Dios quiere que no nos olvidemos en nuestra propia de su enseñanza, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no nos apoyemos en nuestra inteligencia, sino que esta enseñanza esté grabada en el corazón. Porque si está grabada en el corazón, amados hermanos, esta enseñanza nos transformará en los siervos que el Señor quiere que seamos. Amén. Por eso es bien importante que darle lugar a la palabra, para que dándole lugar a la palabra no tropiece ninguno, no se turbe ninguno, no se extravíe ninguno, sino aplicando las enseñanzas del Señor. Dios quiere que confiemos en el Señor, aun cuando cuesta perdonar, aun cuando cuesta soportar la prueba, cuando cuesta soportar un evento que no fue con nuestra naturaleza, cuando se muere un ser amado, cuando se pierde una propiedad, cuando dice: Señor, ¿qué he hecho si yo estoy sirviéndote? Bueno, revisemos, tal vez fallamos por acá, o no hemos fallado. Le voy a poner rápido un ejemplo bíblico. Pablo era un hombre pudiente, era fariseo de fariseos, un hombre que había estudiado la escritura a los pies de Gamaliel, como que dijéramos hoy que alguien pagó la universidad más cara de Guatemala, o la mejor universidad del extranjero. Y después Pablo andaba en una situación difícil, porque él dijo: sé vivir en escasez, tuvo hambre.
Y entonces él nos reclamó: Señor, yo te estoy sirviendo y hoy estoy pasando hambre. Señor, te estoy sirviendo y no tengo. Por eso esto adversa a la teología de la prosperidad, la cual reprendemos en el nombre de Cristo. Porque usted está aprendiendo a ser como la iglesia de Filadelfia, rica, aunque diga que usted es pobre, que la riqueza la pueda reconocer. No es un consuelo, porque Dios nos quiere prosperar. Porque recuerde lo que dice Proverbios. Dice la palabra en Proverbios, verso número 3:2, dice: porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. ¿Cuál? La enseñanza del Señor. Pero si no llega la prosperidad material y está la prosperidad espiritual, se diga: Señor, no tengo lo material, pero soy rico. Entonces yo le decía a unos hermanos hace unos días: realmente, si el Señor no trabajara en nuestro corazón, estaríamos envidiando que no tenemos un templo súper lujoso. Tenemos un templo que con mucho esfuerzo, haciendo esto, haciendo lo otro, pero dándole la gloria al Señor en todo tiempo. Estaría tal vez yo frustrado, diría: Señor, yo no he ido a predicar a los Estados Unidos, no he ido a predicar a Europa. No me importa si no he ido a esos lugares. Lo que me importa es agradar a Dios. Y si Dios no lo ha permitido, no me voy a frustrar, sino que voy a decirle: Señor, gracias porque estoy predicando hoy aquí. Y ese es mi gozo, mi alegría, y deseo con todo mi corazón que nunca mi gozo por servir al Señor disminuya, sino que aumente. Amén. Entonces es bien importante que podamos creer que nuestra confianza puesta en el Señor en medio de escasez, sirviendo al Señor en medio de escasez, en medio de hambre, en medio de persecuciones, en medio de tribulaciones, no dejemos de confiar en el Señor. Amén, amén. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y finalizando, quiero compartirle segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, y le puse entre paréntesis convencer, porque redarguir viene un convencimiento, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, quiero explicar esta porción. Pablo está hablándole al joven discípulo Timoteo y le dice que desde la niñez ha sabido las escrituras, las sagradas escrituras. Ahora, cuando hablamos en ese momento histórico, Pablo ministra la palabra por la unción del Espíritu y está hablando de las sagradas escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, porque en ese momento Timoteo desconocía el Nuevo Testamento porque se estaban escribiendo los Hechos de los Apóstoles. Pablo estaba escribiendo sus epístolas, Pedro estaba escribiendo sus epístolas. No voy a hacer un estudio de años, en qué año fue esto y qué año escribió cada epístola, pero solamente pongas a pensar que la recopilación de todas las epístolas fue después que murieron estos hombres. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras? Está hablando del Antiguo Testamento. Estaba hablando desde el Génesis hasta los profetas. Según nuestra Biblia, hasta el profeta Malaquías. Estaban los Salmos, estaban los libros de la sabiduría, que es Eclesiastés y que es Proverbios. Entonces, esa es la Sagrada Escritura por la cual fue instruido, y vea lo que dice la palabra, las cuales te pueden hacer sabio, las enseñanzas. Ahora, entonces Timoteo tenía la oportunidad de que las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento lo iban a hacer sabio, no en su propia opinión, sino sabio de acuerdo a la sabiduría de lo alto, porque todo eso revela la sabiduría. Entonces, no podemos separar el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Entonces dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces, no podemos olvidarnos del Antiguo Testamento. Le hablo así rápidamente.
lo que no practicamos del Antiguo Testamento fue algo que se sustituyó por algo mejor. Por ejemplo, antes eran sacrificios de machos cabríos. Nuestro sacrificio es Cristo. Antes había un sacerdocio levítico, hoy un sacerdocio universal. Antes había un sumo sacerdote que moría y lo sustituía otro. Hoy tenemos un sumo sacerdote eterno que es Jesucristo. Y así le puedo hablar varios ejemplos. Entonces, cuando vamos a la luz de la palabra, dice la Escritura, vuelve a decir, verso número 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y Pablo no está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. Entonces la Escritura es inspirada por Dios y va a ser útil para enseñarnos. Recuerde que Proverbios dice 3, 4, dice, no te olvides de mis enseñanzas. Entonces el Antiguo Testamento es vital para ser enseñado, como también el Nuevo Testamento. Amén, amén, amén. Espero que me esté entendiendo. Y entonces dice la palabra, para redarguir es convencerme, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere el Señor? ¿Que solamente con el Antiguo Testamento vamos a ser perfectos? Sí, podemos ser perfectos, pero necesitamos el Nuevo Testamento para ser perfectos. Enteramente preparado para toda buena obra. Porque hay quienes que quieren sacar el Antiguo Testamento para anular algo del Nuevo. O quieren sacar algo del Nuevo para anular. Por ejemplo, cuando el Señor habló de que la ley se resume en el amor a Dios y el amor al prójimo, definitivamente sustituye lo que en el Antiguo Testamento dice ojo por ojo y diente por diente. Amén. ¿Me explico? Amén. Por eso no entremos en vanas discusiones con la Escritura, sino hoy el Señor quiere que usted sea dependiente, que ponga su confianza en el Señor de todo corazón y no en su propia inteligencia. Deseo con todo mi corazón que el Espíritu Santo le ministre de una manera especial como me ministró cuando estaba orando y preparando lo que iba a compartir con ustedes. Amén. Por favor, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, bendito Dios, porque estamos aprendiendo a confiar en ti en todo tiempo. Queremos confiar de todo corazón en ti, mi Dios, en todas tus promesas, las del Antiguo y Nuevo Testamento, porque somos tu pueblo, somos tus hijos. No queremos apoyarnos en nuestra propia inteligencia. Renunciamos, mi Dios, libremente para depender de ti, confiar en tus enseñanzas. Señor, queremos tener en nuestro corazón, Señor, la firme determinación de no olvidarnos de tus enseñanzas. Queremos que sean guardadas, que sean escritas en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, venimos declarando que toda la enseñanza nos permitirá alcanzar la sabiduría para encontrar la revelación de la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Señor, muchas gracias por estas verdades. Yo bendigo a mis hermanos que están pasando tiempos de prueba, tiempos de tribulación, tiempos de conflicto. Declaro, mi Dios, que tú derramas, Señor, esa unción de fe para que puedan aprender a confiar en ti y saber que tu mano de poder no se ha acortado. Tu mano de poder está extendida para salvar, Señor, extendida para sanar, extendida para fortalecer, extendida para dar esa unción de paz. Por favor, en esta hora, familias que están pasando tribulación, yo declaro en el nombre bendito de Cristo que esta palabra nos hace confiar en el Dios que tiene el control de todo, en el Dios maravilloso que nos ama, en el Dios que tiene misericordia de nosotros. Señor, declaramos sanidad sobre los enfermos, declaramos, Señor, fortaleza para los familiares de los enfermos, declaramos, Señor, esperanza por cuanto estamos confiando en ti, mi Dios. Esta palabra no la olvidaremos. Esta palabra está atesorada en el corazón de mis hermanos. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre bendito de Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que confíen en el Señor de todo corazón y no en su propia inteligencia. Dios les bendiga y comparta la prédica en el que le mando en el link de YouTube y de Facebook para que la palabra vaya multiplicándose para la gloria de su nombre. Amén. Bendiciones abundantes para ustedes. Anunciando las virtudes de aquel que nos
anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.